Hola, soy Paco Insunza y estamos en un nuevo episodio de Gente Común. Hoy nos vinimos a la playa, como pueden observar en las imágenes que van a estar en un momento apreciando desde los contenidos que tenemos en YouTube y en las diferentes redes sociales. Y hoy estamos con un pariente, soy Paco Insunza y estoy con otro Insunza, que es un hermano galáctico que está preparando algunas cosas para este 2022 y por eso venimos a platicar de eso y mucho de lo que nos va a compartir. Él es Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Hermano, un gustazo nuevamente compartir contigo, conversar como siempre. Y como siempre también que tienes la disposición de aceptarnos en este tiempo, que son algo complejos, pero tuvimos la oportunidad de coincidir y nada más con el escenario que tenemos aquí en la playa, en la noche, ¿no? Y todo, ¿no? Como debe de ser. Venimos a visitarte, gracias, sobre todo porque sabemos que este 2022, como todo el tiempo que estás activo, hay algunas cosas que se nos acercan, hay gente que te conoce más, otra gente que te conoce menos, y quisiera como hacer una pequeña reseña, ¿no?, de tu inicio en el tema musical, por aquellos que son quienes te acaban de abordar y que te acaban de conocer. Tú eres de acá, de este lado de Ahome. Así es, nací aquí en la villa de Ahome, me fui muy joven, pues así muy chavalo, me fui a vivir a la ciudad de Querétaro y después ahí me formé como músico, estudié periodismo y luego me fui como a los 21 años, 22 años me fui a la Ciudad de México, firmado con una compañía discográfica que fue Sony BMG. Y ya comencé una carrera discográfica en Ciudad de México, donde tengo ya como 20 años por allá. Y vienes cada tanto y se nota que estos últimos tiempos has venido más aquí. Ajá, sí. Decidí como conectar ese cable que estaba suelto con mi pueblo, con Ahome, Sinaloa, porque no he estado suelto en el sentido de lo afectivo, pero no venía tanto como a pasar el tiempo aquí. Y tengo mucha historia, mucha infancia. Y bueno, pues me conecté nuevamente y he estado pasando, como bien dices, más temporadas por acá, más seguido cada vez. Y pues bueno, me gusta mucho venir a pescar y como que a desaturdirme del bullicio de la ciudad, ¿no? Que es siempre indispensable, ¿no? Hacer ese equilibrio entre todo ese bullicio que mencionas y la paz que da, o la tranquilidad, o ese contraste, básicamente que es un contraste en unas formas y las otras. Y en ese contraste, pero más que contraste, como una complementación, que ya avanzando en lo que nos hemos conocido ya hace algunos años para acá, la canción es, a mi punto de entender, una mezcla entre música y letra. Entonces, últimamente que hemos estado hablando, te empezaste como a enfocar, a penetrar más en el sentido de la letra. Ya lo tenías, pero más todavía. Bueno, en las letras de las canciones, como cantautor siempre estuve muy interesado, pero recientemente pues estudié letras iberoamericanas porque tenía también la inquietud desde hace algunos años de adentrarme más en el mundo de la poesía, ¿no? Porque escribo desde hace algunos años, pero sentía que como que necesitaba enterarme mucho más a fondo de muchas de las vanguardias, etcétera, y pues he estado muy clavado en el estudio de las letras últimamente por mero placer, ¿no? La verdad, porque me gusta, y escribiendo también. Pronto publicaré un poemario que se ha ido recopilando en los últimos años y no tiene nada que ver con la canción, en el sentido de que no es el mismo discurso, no es la misma voz de la canción, es otra manera de escribir, pero tenía ganas de hacer eso y bueno, inevitablemente repercute en la forma en la que yo he visto siempre la canción, como que de alguna manera te pega un rasguño la poesía, o adentrarte más en la poesía, no porque lo diga como en el sentido del poeta como adjetivo calificativo, sino como el oficio de escribir poesía, ¿no? Entonces sí, de alguna manera pues me he estado interesando más en esa área. Y como a partir de esto, que como repito, sabemos que tienes el compromiso, siempre lo has tenido entre la música y la palabra, y a partir de estos últimos estudios y esta compenetración con la letra latinoamericana, hablando solamente como para aquellos que no están tan como enterados de la diferencia de la poesía y la canción, debe de haber unas estructuras o unas reglas que son mucho más claras de diferenciar cuando escribes para hacer una poesía que cuando escribes para incluirlo en una rítmica o en una letra de canción. Sí, bueno, lo que pasa es que la canción es un bicho raro. Sí. Es un anfibio de alguna manera, o sea, puede estar en el terreno de la música y también en el de la palabra, solamente que si le quitas la música y es leído con una cierta, o sea, y puede ser leído como un poema, pues probablemente también pueda
decirse que es poesía, ¿no? Sin embargo, hay canciones geniales y sus letras son muchísimo más sencillas, más concretas, y pueden ser poéticas, pero no son literatura, digamos, ¿no? Yo siempre he creído que la canción puede llegar a ser muy poética y hay algunas canciones que pueden ser poemas, ¿no? Sin embargo, la diferencia o varias de las diferencias que hay tienen que ver con, pues bueno, con qué voz se escribe la canción y con qué voz se escribe la poesía. Me refiero a voz, a como cuál es la subjetividad que está de quien está escribiendo, ¿no? Y ese terreno en la poesía es muchísimo más libre, ¿no? La canción como que se ocupa a veces de insertarse bien y de amarrarse bien con la melodía, por ejemplo. Y la poesía no puedes tener métrica, etcétera, pero también puede ser prosa poética, por ejemplo. Eso permite una libertad mucho más grande. Y que en la canción pues también puedes musicalizar algo, pero llega un punto, por ejemplo, en la extensión. O sea, hay poemas que duran un libro, ¿no? La Piedra de Sol es un libro entero y es un solo poema, ¿no? Sí. Es como chapotear, por decirlo de alguna manera. La canción chapotea un poco y la poesía es como ya el mundo abisal de la palabra, ¿no? Y del lenguaje. Sí, la canción como que de alguna manera toma prestado ese cacho de lo que te permite la poesía, ¿no? Eso poco que cabe en una canción. Sí, porque sí tiene recursos literarios, ¿no? Sí tiene recursos retóricos, tiene metáforas, tiene todo, anáforas, sinécdoques, hipérbatons y todo. O sea, tiene todas esas figuras poéticas complejas. Se pueden hacer en la canción. Sin embargo, está supeditada un poco a su hermanaje, al maridaje con la música. Entonces hay un punto en el que te puede quedar un gran poema que sea una pésima canción, o una canción que sería una buena canción que sería un pésimo poema. Que justo eso te iba a preguntar, porque suele suceder que hay gente que tiene un manejo extraordinario a la palabra y se mete ni siquiera haciendo un juicio de si es bueno o malo o su calidad como músico, pero que no tiene el bagaje musical, aunque tiene una amplitud poética, y terminan en esas canciones que en cierta ocasión, yo siempre recuerdo a Borges con esta referencia, ¿no? Que cuando hay alguien que tiene un manejo muy exquisito de la palabra, él dice que siempre tienes que decirlo con las palabras adecuadas para que sea lo mayormente entendible y que no sea la intención de decir, mira mi léxico que te lo estoy tirando aquí, ¿no? Claro, es pretencioso, sería pretencioso. Me da gusto que citas a Borges, porque en alguna entrevista Borges dice que el poeta tiene que escribir como habla, ¿no? Pues. Le dice solamente que hay algunos que hablan un poco más complejo. O sea, como diciendo, no creas que tiene que utilizar un lenguaje tan conversacional, por decirlo así, ¿no? A veces es un lenguaje altísimo y así habla algún poeta, ¿no? Yo creo que la canción no tampoco tiene la obligación de comunicar, porque tampoco lo creo de la poesía. O sea, hay canciones que tienen un lenguaje mucho más abstracto, por decirlo así, ¿no? O tienen un propósito, el sensacionismo, o canciones que pueden tener un texto que sea más surrealista, qué sé yo. Es decir, bueno, o sea, a nosotros que nos gusta gente como Luis Alberto Spinetta, por ejemplo. Spinetta, que estaba muy clavado, por ejemplo, Spinetta tiene un disco que se llama Artaud, ¿no? Brutal. Claro, porque era fan de Antonin Artaud, ¿no? Y de toda la poesía maldita que tenía precisamente ese otro estado del lenguaje. O sea, él estaba conectado con eso, y si tú te das cuenta, el rock argentino tiene un poco de esa estética, ¿no? Es una herencia de eso. Ajá, tiene esa estética. Es a veces medio etéreo, como que no es tan fácil de agarrar, no siempre comunica, pues. Entonces, yo no creo que tenga la canción la obligación o la poesía de comunicarse correctamente. Creo que puede darte una sensación y puedes no entender, pero sentir algo y quedarte, o ver a las palabras danzar y decir, wow, no entendí, pero esto está pasando algo. La poesía está pasando algo. Ajá, sí, está sucediendo algo, porque la poesía es como otro estado del lenguaje, pues. Así como este lenguaje está como el estado sólido, de la palabra. Haz de cuenta que hubiera un estado sólido de la palabra, que es la comunicación lineal, frontal, ¿no?
Y luego está otro estado del lenguaje en el que tú te enteras de que es polisémico, ¿no? O sea, te dice una cosa y luego tiene diferentes niveles de lectura, ¿no? Y de ahí donde estamos citando a Luis Alberto Spinetta y su disco Artaud, tiene una canción que se llama Por, que son palabras sueltas que se van armando en una estructura musical, ¿no? Que dice hoja, árbol, casa, luz, un tema así, ¿no? Y lo único que busca es producir una cuestión sensitiva. Ajá, o puede ser, por ejemplo, que seleccionó a lo mejor las palabras por el sonido y son aliteraciones, ¿no? Simplemente porque a lo mejor son palabras con R y tiene así el rugir y entonces sientes algo, ¿no? Porque ya hay una musicalidad en las palabras. O a lo mejor quería hacer un ejercicio mucho más experimental de que tú sintieras algo, aunque no hubiera una estructura, no tiene conectores, no tiene preposiciones. Así es. Y eso también es experimental, ¿no? Que muchos poetas, o los poetas de la vanguardia, pues, y modernos, pues, experimentaron con eso muchísimo, ¿no? Mallarmé en el lance de dados y ese tipo de poetas hicieron, casi que decían que, ¿y cómo seleccionaste el libro? Pues lo lancé al azar y así como cayeron las hojas, ese es el orden del poema. O sea, porque están jugando un poco con el azar también, sí, y con lo que produce el accidente en las palabras. Y en el fondo retándose a sí mismos, ¿no? Porque en ese lanzar esos libros, claro, y caer el significado que forman posteriormente es el reto que se dan a sí mismos, ¿no? Ajá, revela cosas, revela sensaciones y pasan accidentes fortuitos, pero sobre todo es una especie de rebeldía de la comunicación, por ejemplo. O sea, en algún momento la poesía se rebeló y dijo, no, la poesía no tiene por qué comunicar. O sea, no puede ser tan burdo, no puede ser tan utilitaria la poesía. O digamos, un discurso, no tiene por qué comunicar un discurso lineal y entendible por todo. Exactamente, mundo, ¿no? Sí. Pero es que eso sería comunicar, ¿me entiendes? Sería justo eso, o sea, que el mensaje llegara con cierta intencionalidad al otro, pero ¿dónde dejas lo polisémico? Pues a lo mejor tú entendiste una cosa, tú entendiste otra, pero eso es tan interesante en el sentido del otro estado del lenguaje, ¿no? O sea, y que muchas personas puedan entender cosas diferentes, y esos accidentes que pasan con el lenguaje también pueden ser arte, ¿no? O también, por ejemplo, la poesía de repente se revela contra lo bello, ¿no? Uh-huh. Y dice, el arte no es lo bello, vamos a hacer poesía que no sea bella, que sea agresiva, que tenga violencia la palabra, o sea, que sientas, pero te está haciendo sentir algo, pero no es bello, no importa, ¿me entiendes? O sea, y entonces ya vienen los malditos y todo. Pero está interesante que lo plantees porque sí hay un nivel de canción experimental, o sea, sí hay una canción experimental, algunos hemos hecho nuestros ejercicios de canciones experimentales, mezclando palabras, etcétera. Sin embargo, no siempre queda bien y no siempre la canción, no siempre un buen texto se convierte en una buena canción. Aunque el texto sea genial, pero la canción es como un híbrido, o sea, es justo la mezcla de las dos cosas y funciona como una sola cosa o no funciona. Sí, si quitas una de esas dos patas ya no está, ¿no? Entonces, exactamente. Son dos elementos que son indisociables, precisamente para formar lo que yo, a mi punto de vista, de entenderlo, es la canción en sí, ¿no? O sea, no puede, de otro modo sería o canción, o sería música, o sería poesía, ¿no? Entonces no pueden independizarse de esa parte. Y Miguel, que sabemos que tienes mucha afición, o yo en lo personal sé que tienes afición a venir aquí donde estás justamente ahora. El mar tiene sal, tiene animales, tiene plantas, pero el mar también tiene poesía. Sí, pues es que justo justo el mar es lo más parecido a enfrentarte al lenguaje, ¿no? Porque puedes tener la sensación de que es inmenso y es abisal y hay una profundidad en la que podrías estar aquí, como decía yo hace rato, chapoteando, o te puedes internar, ¿no? Pero a nivel simbólico, a nivel también de estado de ánimo, a mí el mar, particularmente este lugar, las salinas, me permite la digresión, o sea, me permite un poco desconectarme de la conversación, de la vida cotidiana que yo llevo en otra ciudad, por ejemplo, ¿no? Y esa desconexión me permite conectarme también a una conversación interna. Exactamente. A esa digresión, a esa
esa digresión me permite conectarme, como bien dices, a la conversación interna, que a pesar de que uno no está del todo desconectado allá, pero una buena dosis de silencio y de ocio produce accidentes fortuitos también, ¿no? Hace tiempo que yo voy muy emparentado y me eché a la bolsa una frase del desaparecido filósofo Antonio Escotado, que dice que el alma se hace a solas y en silencio. Entonces, ¿tú crees que está muy bonito? Sí. Pues creo que justo habla de esa conversación, ¿no? De esa conversación interior. Habría que creer en el alma un poco, ¿no? Pero, lo que sea que eso fuera. Sí, claro, como símbolo, ¿no? Pero sí, yo también lo creo que es una reflexión cierta totalmente. Y yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? O sea, hasta que no te encuentras en una pausa y en un cierto silencio, empiezas a escuchar cosas y te empiezan a caer ciertos veintes, o empiezas a notar que hay otros lugares donde está la belleza y no la habías visto, ¿no? O pues vienen, por ejemplo, que para mí tiene mucho que ver con la forma en la que escribo, tiene mucho que ver con esto, viene lo que me está queriendo decir mi inconsciente en torno al relato que yo me cuento de mi propia vida. Y a veces no escucho qué me está queriendo decir. De repente hago una pausa y digo, ya sé, voy para allá. Y esto es lo que me está pasando. Y entonces vuelvo a sentir como una energía de tener una brújula y una ruta y me hace escribir, ¿no? Y ahí se revive el concepto que acababas de comentar o que un poco tocamos en lo que hemos charlado hasta ahorita, que es el valor de la interpretación. Sí, totalmente. Si te refieres a la interpretación de esa realidad que estaba ahí y que no la veías hasta que abriste un poco más el campo de visión, ¿no? Exactamente, totalmente, porque te pueden pasar situaciones que son cancionables y por enfrente te pueden pasar, pero si tú no estás en la correcta, con los sentidos abiertos para detectarlo, pues no, ni siquiera incluso sientes la provocación, porque además una cosa es que te des cuenta de cosas que podrían ser cancionables y otra cosa es que sientas como el antojo de escribirlo. Y eso también en algunos contextos como que no dan ganas. O sea, yo por ejemplo escribo mucho en carretera. Cuando voy manejando, voy a veces grabando notas de voz, y voy tarareando cosas y ando siempre como que hace algún tiempo me detecté, digamos, que escribía por sensaciones. Es como de alguna manera llega una melodía que te provoca, no es una emoción, pero es como un mood. Y entonces le empiezo a jalar el hilito así hasta que digo, ay, aquí hay una canción, ¿no? Entonces ¿vuelves a pescar? Un poco, sí, tiene mucho que ver con eso. Pero haz de cuenta que si yo, por ejemplo, cambio la melodía y agarro para otro lado, podría seguir siendo una canción que a lo mejor me gustara, pero no es la sensación, ya cambió la sensación. Es como si pasara, yo a veces lo digo que es como si pasara una chava con un perfume y tú no la vieras y entonces la estuvieras buscando y te acercas y hay alguien que huele rico, pero tiene otro perfume, pero no es el que tú oliste. Así pasa con las rolas, o sea, como que llega una melodía que te da la sensación y entonces estás búscala y como si buscaras con el olfato y dices, no, no es, algo así me pasa a mí. ¿Y hay que dejarlo reposar o qué sugieres? Pues ojalá se pudiera, pero yo creo que uno se vuelve obsesivo un poco con eso. Yo me vuelvo obsesivo, o sea, a veces estoy patinando en un pedacito porque había tocado, por ejemplo, un voicing en un acorde y digo, y de repente algo le cambié y no es, y estoy buscándolo. Incluso es el mismo acorde, pero ya no es el mismo voicing y digo, y hasta que lo encuentro. ¿Te da miedo que se te escape? Sí, es que de verdad es como con la paciencia de hace rato que hablábamos de la pesca, ¿no? Con la paciencia, tú por ejemplo eliges un señuelo para pescar y sabes qué es lo que quieres pescar más o menos con ese señuelo. O sea, no tiras así, va a salir determinada pez. No va a salir cualquier cosa. Exactamente. Entonces tú andas buscando algo en particular, ¿no? Así pasa con las rolas. ¿Y qué pasa cuando sale lo que no esperabas y que es un motín más grande? Pues también tienes que... ¿Yo sabes qué hago? Sí.
grabo este voice note así en el teléfono y digo, esto, o sea, yo andaba buscando otra cosa y ya casi la encuentro, pero mientras iba explorando me encontré esto y aquí lo voy a poner porque esto mañana, pasado o la semana que viene voy a explorar ahí porque encontré algo. Yo estaba buscando otra cosa, pero encontré algo, ¿no? Desde esa parte de lo que hemos estado hablando hasta este momento, ¿no? Yo creo que en planos generales es la dialéctica con uno mismo, y te voy a invitar a sacar los cuchillos. ¿Crees que hace falta en general al mundo, a la gente, al quehacer cotidiano con las personas que están ahí? Claro. El otro día hablábamos de algunos filósofos, ¿no? Hablábamos de Bauman, ¿te acuerdas? Si hablábamos de Byung-Chul Han, ¿no? Bestial. Increíble Byung-Chul Han. Este filósofo, que creo que es surcoreano, ¿no? Surcoreano. Radicado en Alemania. Bueno, pues en Alemania. Fíjate que hay un ensayo y una teoría de que el alemán, porque es un idioma aglutinante, se presta para la velocidad del pensamiento. Por eso muchos filósofos son alemanes. Fíjate, que tiene que ver con el lenguaje. Sí. Pues bueno, Byung-Chul Han me parece muy interesante, que siento que le da un poco de continuidad a lo que dice Bauman, de que vivimos en una sociedad líquida, porque en algún momento la sociedad no cambiaba tanto y era sólida. Pero de repente todo empezó a cambiar muy rápidamente y está en constante cambio, y entonces es líquida, o sea, no la puedes retener, ¿no? Así es la sociedad un poco y la realidad ahora. Entonces, en un mundo en el que está todo el tiempo cambiando, nadie tiene tiempo de detenerse. De hecho, creo que si algo de utilitario tiene y un valor tiene la canción y la poesía, así, o las artes, es que prestan el servicio de enterarte de lo que, como dicen, te da la sensación de... El poeta te da la sensación de que estas son las preguntas que tú te deberías de estar haciendo. Porque está reflexionando por ti. Porque el artista lo que tiene es que dentro de este mundo es el que logra justo eso, la digresión, se sale. Él sí reflexiona porque tiene otro estilo de vida, porque tiene más ocio, porque le interesan esas cosas, y entonces le regala al usuario, al consumidor, por decirlo de alguna manera peyorativa, jugando, pues, le regala a un público su reflexión. Entonces el otro, que está inmerso en la productividad, que está decantado a buscar la felicidad como el burro y la zanahoria, de repente se detiene y dice, claro, eso es lo que yo me debería de estar preguntando. Ese es el servicio que de alguna forma presta la poesía y la canción. ¿No? Y yo soy fanático de jugar también al abogado del diablo. Entonces, ¿tú crees que desde esa perspectiva también hay un juego de poder? Porque también hay poetas, ni siquiera estoy diciendo nombres, ¿no? Pero hay poetas que juegan a ser el poeta y tiran algunas cartas en la mesa, y parece como que es el que me va dictando la orientación de lo que yo debería pensar, siguiendo la línea que acabas de describir, ¿no? Sí, yo creo que los artistas se empoderan, muchos, ¿no? O sea, si estás coqueteando con las ideas de Michel Foucault, por ejemplo, ¿no? Sí, en realidad el líder incluso de las masas, cuando un artista logra convertirse en un líder, ¿no? En una figura, en un rockstar, ¿no? Puede decirle a las personas y le pueden comprar el discurso de que les digan cómo vivir, ¿no? A mí particularmente no se me hace muy chido, o sea, no me atrae, pues. Sí, entiendo, pero precisamente para hacer ese señalamiento de que suele suceder, ¿no? Suele suceder que hay gente que se sube a ese barco. Sí, de alguna forma creo que hay un estímulo en algunos creadores de convertirse en ese paradigmático modelo de artista, que es el que casi es un gurú, ¿no? Sí. Y que le dice a la gente cómo vivir. Pero me parece todavía más genuino y más interesante cuando el artista se está haciendo esas preguntas y las comparte, y alguien dice, esta pieza embona conmigo, y se pone el engrane que le hacía falta. Pero no es porque te quieran vender el engrane, tú necesitas este engrane, ponlo, porque yo vendo engranes. No. O sea, yo puse este engrane aquí porque lo diseñé, porque a mí me hacía falta, y resulta que el otro dice, a mí también, ¿no? Entonces ya esa pieza del rompecabezas funciona, pero la pretensión de hacer, ya creo que ya eso es cuando el artista es un poco más egocentrista, ¿no?
Porque a mí me parece que ese es el filo que tiene este cuchillo, de esos dos filos, en la cuestión expresiva y le diría así, el oficio del artista, que te puedes ir por ese otro canal y el mismo artista se puede derrapar hacia ese otro lado, ¿no? Donde él siente que está dándole la verdad al mundo y que todo depende de su voz y que viene a ser la revolución y la revolución es la suya, ¿no? Sí, a mí me parece que eso es un... bueno, no me parece atractivo esa postura del artista, claro, ¿no? Me parece que un artista que necesita que le pasen esas cosas, pues de alguna manera eso es una debilidad. Totalmente. ¿No? Sí. O sea, necesitar la aprobación es alguna especie de debilidad. Tampoco se puede estar sometido a la aprobación de un público. Yo creo que el artista tiene el derecho de lanzar la pluma de su sombrero y ver para dónde se la lleva el viento. O sea, no está al servicio a mi juicio, no está al servicio ni del entendimiento, ni de la aprobación de un público, ni de nada. Incluso casi es su obligación. Sí, o sea, es que es justo, como decía el Joaquín Sabina, que dice que el artista tiene la obligación de traicionar a su público, ¿no? Y lo hice un poco en tono de broma, pero es que sí es cierto, un poco. O sea, hay un poco el artista tiene la obligación de ser libre. Tiene que ser. O sea, si hay una obligación que tiene es no tener compromisos estéticos con nadie, porque de repente, ¿qué le sucede a muchos artistas? Y a cualquiera nos puede suceder, ¿no? Que haces algo que venía desde una profunda honestidad, y gusta mucho, y luego entonces quieren que hagas eso otra vez. Pero tú ya estás en otro canal, ¿no? Y a lo mejor te vas a tardar 3 discos o 4 en volver a conectar con un público de esa forma. Pero no porque no tenga calidad lo que estás haciendo, sino porque a lo mejor no te estacionaste en esas temáticas que son las que en las que se instala la gente probablemente. No vas a conectar. Tú estabas ahí explorando la pluma que se llevó el viento, pues. O puede que nunca, ¿no? Porque estoy seguro que hay mucha gente que escuchó a los Beatles con Please Please, cuando llegó el Magical Mystery Tour, no volvieron jamás esa gente a seguirlos y claro, y el camino que siguieron era el que ellos veían, ¿no? Sí, yo creo que pues creo que lo que más debe de celebrarse en un artista es ese hedonismo creativo. O sea, en la búsqueda del placer, el artista encuentra cosas, pero tiene que estar siempre en la búsqueda del placer. Como hace rato que hablábamos de Borges, que decía que la gente tiene que leer porque le gusta, nomás. Y si no te gusta, pues no leas. No por obligación. No, claro, o sea, y si encuentras de repente una literatura, y esa te emociona, pues ve por allá. O sea, tienes que leer por el placer. Tienes que buscar ese conocimiento por el placer y tienes que crear por ese placer también. En ese sentido, a lo mejor es muy hedonista y caprichoso para algunas personas, pero de otra forma, que un artista se someta a lo que demanda un público, pues lo convierte de alguna manera en un esclavo es una traición a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, del mercado, ¿no? Sí. Se caricaturiza mucho el artista rebelde que dice, no, yo no sigo lo que está de moda, ¿no? Me encanta esa frase que decía, ¿cómo decía? I wasn't cool before uncool was cool, ¿no? O sea, yo no era cool antes de que... Es como la misma... De repente, siento que estar buscando agradar... No es una buena receta. Y hay gente que de repente vive en eso porque las disqueras te dicen, escribe este tipo de canciones. O a las disqueras el algoritmo les dice, esto es lo que le está gustando a la gente. Y va a la disquera y le dice al artista, escribe esto porque el algoritmo dice que esto le gusta a la gente. Y ahí va el artista a buscar la canción. Esta, no, es como esto, necesito que sea más... Y ahí va el artista otra vez y regresa, esto, como esto. No, el algoritmo me está pidiendo eso. Bro, ¿entiendes? ¿Y quién puso a andar el algoritmo? Un güey que estaba libre y que escribió lo que se le dio la gana y de repente empezó a romper. A gustar, ¿no? Sí.
Es donde yo empiezo a seguir apoyándome en la idea, justo volviendo a Byung-Chul Han, el tema de la sociedad del cansancio, ¿no? Como termina siendo cansado el siempre llegar todos los días a palomear lo que en esa estructura que nos venden, ¿no? De lo que debería estar bien, y llegar todas las noches y decir, hoy hice esto bien, y terminas totalmente cansado para el día siguiente seguir palomeando tu vida en cuanto a lo que te van dictando que debería ser lo correcto, ¿no? Creo que a mi parecer también la parte del artista es que lo que le imiten, pienso yo, ¿no? Que lo que debería de imitarle a la gente que le sigue es la búsqueda de romper, ¿no? Como por ahí decía Nietzsche que había que romper a martillazos. Entonces hay momentos donde la gente también debería romper esas rutinas, debería romper esa forma de ver las cosas, debería romper incluso el vínculo con el artista que tanto me encanta hoy, porque quizá en otro encuentre otra cosa y vuelva al artista principal que ya tenía, pero con una apertura mucho más amplia, ¿no? Sí, bueno, el público, un público que está buscando algo en la canción, la poesía, cualquiera de las artes, yo creo que tiene que seguir sus impulsos, ¿no? Si le interesa, adelante. Y el artista tampoco creo, por ejemplo, fíjate, que tenga la obligación de andar buscando qué romper, ¿no? Porque también la búsqueda de lo nuevo puede ser una forma de sometimiento. Es decir, como... Es una categoría más. Dice este crítico de poesía que se llama William Logan, que dice, no porque te declares de vanguardia tus pecados serán perdonados, ¿no? Es decir, no te hagas tampoco muy el vanguardista, porque eso no justifica nada, ¿no? Y también de repente, Octavio Paz decía que la vanguardia era la tradición de romper la tradición, ¿me entiendes? O sea, pero es una tradición. Sí. Es la tradición de romper la tradición. O sea, como ya es predecible, que será impredecible. Sí, por eso como una nueva categoría en la que dices, aquí se hace esto así, y acá se rompe. Entonces, yo vivo en el área donde siempre se rompe. ¿No? Sí, como la serpiente mordiéndose la cola tampoco me parece que sea lo saludable a mí, pero estoy hablando de lo que a mí me interesa, ¿no? Sí, todas las opiniones aquí son personales. Sí, son personales. La verdad no las tenemos nosotros dos y estamos aquí. Seguramente usted quiere luego generar su propia opción de criterio. También usted puede hacer lo que usted guste. Sí. No, yo creo que el artista tiene que ir a su antojo, pues. Así sea, de repente se le antoja romper, pero porque está cansado y pues busca la ruptura. Pero cuidado con que tú te autosometas a siempre estar tratando de romper el molde, porque entonces eres esclavo de la vanguardia o eres esclavo de lo nuevo. También es una forma de sometimiento, ¿no? Esclavo de esa exigencia de total libertad que se dice. Sí, ahora voy a hacer otra cosa diferente. ¿Pero por qué? Porque tiene que ser diferente, ¿pero por qué? Entonces cuando te das cuenta, es una persona que ya tiene la obsesión de buscar lo impredecible y se vuelve predecible, que será impredecible. Me parece que es como un sube y baja en esa búsqueda, pero su obligación es ese vaivén, ¿no? Donde vas y rompes y después, como un jarrón japonés, lo vuelves a pegar y lo vuelves a armar y lo vuelves a apreciar. Viene todo este proceso posterior donde no es siempre estar rompiendo y rompiendo, sino una búsqueda de romper y luego seguir penetrando en esa nueva zona que abres, ¿no? Pues eso es muy interesante, eso puede ser muy interesante. Siempre y cuando el artista se sienta conectado y se sienta estimulado de esa manera. Que siente que hay más todavía. Ahí donde rompió, hay más. Sí. Yo siento que, por ejemplo, yo me junto con algunos amigos que están siempre buscando algo novedoso. Y son grandes artistas. Y a veces veo en algunos de ellos la obsesión por justo eso, ¿no? Lo novedoso, pero más porque sea un interés propio, sino porque están en medio de una conversación artística, de un grupo, y volviéndonos a Foucault, también oprime ese grupo. Sí. O sea, el grupo oprime a el individuo creador. Es el panóptico que te está observando todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando caen en cuenta, dicen, ¿y yo por qué ando buscando lo vanguardista? Dice, pues porque le gusta la vanguardia a tu amigo y a tu amigo y a tu amigo y a tu amigo, a todos les gusta la vanguardia. Entonces tienes una especie de compromiso con complacer a ese pequeño grupo que es la conversación del artista, y a veces caemos en esa trampa y no nos damos cuenta, es a veces inconsciente, ¿no? A veces lo lograste y dices, ay, me dio la satisfacción de haber logrado algo, que hice algo así fragmentario. Ahorita que estoy estudiando un diplomado en
en poesía del collage, ¿no? Cómo crear a partir de lo ya creado, etcétera, ¿no? Y lo desordenas y lo rompes el jarrón y lo vuelves a pegar, o le das otra forma, buscando con las piezas hacer algo. Y ya encuentras una satisfacción, ¿no? Pero a veces esa satisfacción es muy efímera porque en realidad lo que tú querías era aportar algo a la conversación artística de un grupo. Y también eso es, si se te patina un poco, o sea, si te quedas muy clavado patinando en ese mismo pedacito, yo creo que no está bien. Entonces volvemos a esa cárcel que uno se va sometiendo y es como un juego. A veces cuando llego a esta lectura siento que hay un punto casi esquizofrénico, ¿no? Donde dices, me estoy traicionando a mí mismo, pero no me estaré traicionando a mí mismo porque me estoy traicionando a mí mismo y se vuelve un loop infinito. Ajá, donde no sabes, es el buclazo. donde no sabes dónde está la salida, ¿no? Sí, yo creo que evidentemente se puede convertir en un bucle, ¿no? En este círculo vicioso. Una forma, o sea, como una buena brújula como creador, es simplemente ponerte a disposición de cuál es el estímulo que más te llama la atención. Y si te estás obsesionando con alguna búsqueda, o más bien detectas que ni siquiera viene de un interés personal, sino que está motivado por la conversación de un grupo de artistas en la que tú estás participando. Sí. También es bueno decir, bueno, también voy a abonar un poco a esa conversación, pero yo también tengo otros intereses. ¿Y cuáles son mis verdaderos intereses? Pues esto, ¿no? Ahí es donde se vale entonces incluso traicionarse, porque por ahí Alejandro Dolina hay una frase también que siento que es bastante sabia, que dice que incluso las estrellas que uno sigue cambian de dirección. Entonces, cuando uno va hacia un rumbo, hay que aceptar que también uno mismo tiene la posibilidad de cambiar, ¿no? A veces siente uno que eso es una traición a su propio desarrollo espiritual, si quieres poner esa frase. Claro, o sea, es como, volviendo a la analogía marítima, pues imagínate los peces, ¿no? Por ejemplo, tienen más o menos una ruta y todo, pero se mueven mucho a su antojo, ¿no? Tienen esa libertad, van para allá, van siguiendo ciertas corrientes, pero de repente se detienen y luego vuelven algunos se mueven por cardúmenes, otros se mueven, pues bueno, o sea, eso me parece muy natural, o sea, ni siquiera usaría el término como de traicionarse, ¿no? Porque finalmente eso se resuelve muy concretamente si tú estás obedeciendo al impulso más fuerte. ¿Cuál gana? A veces es el impulso inconsciente de complacer a un grupo, el que está en la conversación. Bueno, pues ganó ese impulso. Y esa es la parte donde también, ahorita que lo dices y lo voy pensando, y a veces soy un poco brusco cuando estoy conversando con alguien y digo lo que estoy pensando en este momento. Cuando uno va en esa dialéctica con uno mismo, comienza uno a sentirse que hay una parte ahí que no quiere abordar, creo yo. No me quiero poner muy psicoanalítico, pero es ahí donde pienso que uno llega con una pared interna que muchos tienen el miedo de enfrentar, supongo. Bueno, sí, yo supongo que habrá de todo tipo de artistas, algunos que estén bloqueando quizás eventos, que pueden producir canciones o que pueden inhibir la composición, ¿no? Sí. Como decía un amigo en alguna otra conversación así, que decía, no, es que yo no quiero ir al psicólogo porque capaz que me arregla la cabeza y ya no se me ocurren canciones, o sea, como que dependo de mis crisis, ¿no? Que eso es muy caricaturizable, ¿no? Sin embargo, creo que el artista, hay diferentes tipos de artistas, algunos están atentos a lo que viene del inconsciente, que a menudo son cosas muy interesantes, ¿no? Y otros están muy atentos a lo que viene desde la observación, por ejemplo, ¿no? Está el artista que está dispuesto a documentar todo lo que vulnere o lo que incida en su capacidad de asombro, ¿no? De repente ves los artistas que son así totalmente paisajistas o están en el campo y son todos bucólicos y así, dicen, y están hablando de la naturaleza, ¿no? Y de una verdad que hay en la naturaleza, ¿no? Y ves poetas como Whitman y así, ¿no? Pues bueno, eso es lo que lo estimula, ¿no? Y hay para otros artistas que dicen, no, yo quiero saber qué es lo que trae mi cabecita rota, ¿no?
el inconsciente y ese lenguaje. Entonces a lo mejor encuentras a los que son más surrealistas, ¿no? Que están trabajando con los símbolos. Dicen, ay, pero ¿por qué la palabra brújula viene tantas veces? Y pum, ¿por qué estoy viendo un ave sobrevolar la ciudad? Y entonces están trabajando con los símbolos que son el lenguaje del inconsciente, ¿no? Entonces ya tienes a gente que son surrealistas, ¿no? Es que depende del interés del artista, ¿no? Porque hay artistas que se ven más interesados por diferentes vertientes, ¿no? O estímulos. Y pasando ahora desde el margen de la palabra y la cuestión conceptual de lo que las palabras nos brindan, porque al final, no sé si fue Derrida que decía que somos todos esclavos del lenguaje, ¿no? El lenguaje es el que nos habla y no nosotros el lenguaje, porque construimos las ideas a partir de un lenguaje que ya viene premeditado, ¿no? O sea, no podemos pensar cosas que el concepto palabra o las palabras como conceptos no nos puedan elaborar con nuestras ideas. Pasando de ahí, porque la verdad es un tema súper interesante, y yendo un poco más a la cuestión de la música, ¿consideras que hay géneros más valiosos que otros musicales? No. A ver, siento que la música tiene muchas funciones, como lenguaje, pues, como las funciones del lenguaje. La música como tal tiene también muchas funciones, ¿no? Hay música que nos permite entrar en esa conversación de la que hablábamos hace rato, en una conversación interior, quizás, en la reflexión, pues. Hay música que nos permite anestesiarnos frente a determinadas actividades, ¿no? Sí. De hecho, esa música prolifera mucho, ¿no? La música que adormece. Pues sí, que te adormece un poco. ¿Y cómo no vas a querer estar adormecido si estás martillando todos los días, clac, clac, pum, clavos, y a lo mejor estás en una actividad que francamente lo que necesitas es algo que te anestesie, ¿no? Hay música que te confronta también, que te dice lo que hablábamos hace rato, las preguntas o que te hace suponer que esas son las preguntas que tú deberías de estarte haciendo, ¿no? Y hay música que simplemente te regala una sensación, un perfume exótico que tú no conocías, y dices, ay, me gusta escuchar jazz, porque aunque no lo entienda, de todos modos algo me transmite, me deja estar en un estado de ánimo, me pone en una determinada circunstancia, ¿no? Entonces la música, yo creo que tiene es un abanico de posibilidades que la música tiene para como diferentes funciones como lenguaje, ¿no? Y dicen un punto que me parece interesante incluso analizar, porque dijiste con el ejemplo, citando el ejemplo que acabas de dar, yo escucho jazz, este personaje ficticio que inventamos, yo escucho jazz, no lo entiendo, pero me pasa algo. Me parece que también tiene que ver mucho con dejar de lado un campo egocéntrico de decir, yo no entiendo, pero me pasa algo, porque también suele suceder que alguien dice, yo no escucho jazz porque no lo entiendo, y como no quiero asimilar que soy alguien que no entiende la música, en este caso del jazz. Entonces hay que tener un poco, creo que eso nos abre puertas, el asumir que no sabes, para entonces abrir ese caudal de cosas que yo no, aunque no las sé, tienen injerencia en mí. No, imagínate que el jazz lo escuchara pura gente que lo entiende. No, hombre, estarían perdidos. De por sí tiene poco público el jazz, ¿no? Tendría menos público, ¿no? Sí, yo creo que abandonar la postura o más bien aceptar la falta del entendimiento de eso, es también dejar que la música cumpla otra función. O sea, volvemos a que la música no es un lenguaje que probablemente tenga la utilidad de comunicar frontalmente, ¿no? A veces produce esa sensación, ¿no? Yo también creo que la música, por ejemplo, hace unos días yo publicaba un tweet que tuvo un chorro de controversia en mi pequeño universo de las redes, que yo no soy muy ávido con eso, pero puse un tweet. Y aparte lo pusiste en el lugar más peligroso, porque Twitter es un caldo de cultivo de gente que está viendo a ver cómo dispara, ¿no? Sí, no, es muy caricaturizable, ¿no? Lo que sucede en Twitter. Yo puse algo así, palabras más, palabras menos, era como, el reggaetón es lo que en su momento fue el rock and roll, música que mueve el cuerpo. Sí. Porque en su momento el rock and roll también fue satanizado porque era pecaminoso y estaba, o sea,
porque venían de otra instancia en la que la música no se expresaba de esa manera y no bailaban así, etcétera, ¿no? O sea, cuando los que eran adultos mayores vieron surgir el rock en ese momento, pensaban que era del demonio, ¿no? Así era como, wow, es casi... una amenaza a la costumbre. Y además era demasiado explícito, minifaldas y todo. Era un poquito parecido a lo que sucede ahora. El movimiento de la pelvis, ¿no? Exactamente, el movimiento pélvico era como... era casi una sexualidad explícita para ellos, porque la música se ocupaba de otras funciones, ¿no? Llega el rock and roll y mueve el cuerpo y tiene una energía. Y algo similar pasa con el reggaetón. Yo no soy un gran escucha de reggaetón, no lo satanizo ni mucho menos. Pero lo decía como ya relax, o sea, aceptemos que el reggaetón es un ritmo que mueve a la gente y lo que contengan las canciones de reggaetón es obligación del artista. Y si esas canciones proliferan, es obligación de sus consumidores, porque mucha gente está consumiendo ese discurso, ¿no? Entonces, satanizar al reggaetón como ritmo musical, por ejemplo, me parece un despropósito. O sea, y si agarras el reggaetón y le puedes meter cualquier letra, a lo mejor no va a funcionar, porque lo que funciona es esta sexualidad explícita. Bueno, pero lo que está moviendo a la gente es el ritmo. Entonces yo dije, bueno, mucha gente interpretó o leyó lo que no estaba escrito. No, ¿cómo puedes decir eso? Casi que eres un sacrílego de los rock and rolleros, así como documéntate y no sé qué. Bueno, precisamente porque me había documentado es que puse ese tweet. Yo no estoy comparando el valor de una cosa con la otra. Estoy diciendo que cumplen una función similar a lo que en su momento el rock and roll, cuando salió, era como wow, ¿no? Un ritmo que mueve a la gente. Y desquiciaba a las chicas, ¿no? Y siento yo que ese es el campo verde donde el artista debe de entrar, porque si hacemos esa analogía y un poco de pensar en la historia de la música, Bob Marley pasó por donde mismo, ¿no? O sea, el reggae no tenía un objetivo rompedor social, salsa, ¿no? Y la salsa, el rock en su momento fue, la verdad, pienso yo, y historiadores mucho más documentados que su servidor sabrán, pero el rock seguramente muchísimas bandas de rock entraron solo para mover el cuerpo y la pelvis, pero había otro puño de gente que sí dijo, a ver, aquí hay un canal donde yo puedo llegar a la gente. Esto es un vehículo. Exactamente, y ahí es donde yo en este barco puedo subir otra carga, ¿no? Exactamente. Esto es un vehículo, yo puedo transportar con este vehículo muchas cosas. Lo que pasa es que ahora les toca a esos creadores evolucionarlo. Exacto. Ahí está el ritmo y jala, funciona el vehículo, nada más que tú lo puedes cargar de otra cosa. No, pues es que si lo cargas de una cosa ya no funciona, bueno, pero a lo mejor hay todavía otra que puede funcionar y puedes experimentar, ¿no? Miguel, la verdad ya a punto de despedir porque esta conversación puede continuar muchísimo tiempo porque está bastante interesante, chido, carnal. Pero como agradeciendo como siempre el espacio que nos das y este tremendísimo lugar que inclusive si ustedes ven las imágenes se nos metió el sol porque estuvimos ya hablando largamente, agradeciendo tu tiempo de nuevo porque lo repito, porque sé que eres alguien que está ocupado y además cuando vienes acá pues es para entregar a esa cuestión del artista y buscar las canciones. Pues qué chido, qué buena onda que le caíste. Como siempre, pues es un gustazo platicar contigo. Con pocas personas se platica tan chido. No, pues miren, ya quedó bien entonces registrado esto. Miguel, muchas gracias. Gracias, hermano. Nos veremos pronto. Yo soy Paco Insunza, él es Miguel Insunza y esto fue un episodio más de Gente Común. Adiós, chao.